Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos comenzando ya la segunda quincena de agosto y continuamos con el libro de Hechos. Claro que es distinto avanzar de esta manera que hacerlo en forma presencial, porque no se puede grabar un mensaje o una lección demasiado larga. En todo caso, vamos a seguir adelante con este libro, que es muy interesante, para ir sacando provecho histórico de cómo fueron las cosas y también aprendiendo algo más de la palabra del Señor. Así que antes de ir adelante, vamos a un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Ruego que usted bendiga a mis hermanos, bendiga la lección y que podamos sacar provecho, Señor, de este tiempo. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir en esta porción de Hechos 18, 22 a Hechos 21, versículo 16, que tiene que ver con la culminación de la misión de Pablo a los gentiles. El versículo 1 de Hechos capítulo 19 nos habla de que algo que tiene que ver con el viaje a Éfeso, la segunda parte. Se nos aclara que Pablo todavía estaba recorriendo Asia Menor, mientras todo este disturbio se había producido con Apolos en Éfeso y Corinto. Los versículos siguientes, hasta el versículo 7, donde se presenta a los discípulos de Juan. Cuando Pablo estaba finalmente en Éfeso, la Biblia dice que se encontró con, comillas, ciertos discípulos. La pregunta del apóstol a ellos se ve en el versículo 2 y es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La respuesta de estos discípulos de Juan fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto da a entender que aún no eran creyentes, ya que no habían tenido una explicación completa del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los 12 discípulos creyeron y fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Nótese que les dije recién que los 12 discípulos creyeron, no lo vayan a confundir con los apóstoles, sino que se refería principalmente a los discípulos de Juan. Como les dije, no habían escuchado el mensaje completo, no sabían de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no sabían que el Señor Jesucristo había dicho que cuando Él se fuera iba a enviar al Espíritu Santo para que morara en sus seguidores. Entonces, no habían tenido el mensaje completo. La referencia al bautismo de Juan en Hechos 18-25 por Apolos y en Hechos 19 del 3 al 4, hablando de los discípulos de Juan, implican que aún en esa época habían personas que oyeron de Juan el Bautista, pero no conocían toda la historia de la muerte y resurrección de Jesús. No se sabe mucho de esos grupos de discípulos de Juan, pero con toda seguridad que el movimiento que surgió del ministerio de Juan el Bautista continuó por muchos años, y es muy probable que algunos seguidores nunca se convirtieran realmente a Jesús. Es curioso que en el resto del libro de Hechos no se mencione en ninguna otra parte más a Aquila ni a Priscila. Cuando Apolos viaja a Corinto, ahí en Hechos 18-27 y en Hechos 19, versículo 1, se sabe que ellos quedaron solamente en Éfeso. Pablo los menciona después en su primera carta a los Corintios, ahí en 1 Corintios 6, 19, donde dice: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí les muestro las ruinas de lo que fue la iglesia de Corinto, en la parte antigua de la ciudad de Corinto. Es interesante ver cómo todavía quedan vestigios de lo que fue aquella iglesia.
En su primera carta a la iglesia de Corinto, escrita por Pablo, esto se escribió desde la ciudad de Éfeso durante los años de ministerio de Pablo allá en Éfeso. Por eso sabemos que se quedaron allí durante ese tiempo y tuvieron reuniones en la casa de Aquila y Priscila. Más tarde, Pablo los mencionaría en su carta a los romanos, cuando dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo encontramos ahí en Romanos 16, del 3 al 4. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto durante los 3 meses que Pablo visitó esa congregación, después de que terminó su ministerio en Éfeso. Eso lo podemos encontrar en Hechos 20, versículos 2 y 3. Parece que Aquila y Priscila salieron de Éfeso en algún momento, poco antes que Pablo viajara a Macedonia. Si se fijan en este mapa, ustedes pueden ver que Macedonia está en la parte norte de Grecia. Hacia abajo de esa flecha larga roja se encuentra Grecia. Macedonia está en la parte norte de Grecia, incluyendo las ciudades de Filipo y Tesalónica, donde Pablo dirige 3 de sus epístolas. Ahí pueden ver de dónde partió Pablo de Éfeso hasta la ciudad o hasta el sector de Macedonia. Bueno, ya que, como les dije, cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, ellos estaban establecidos, me refiero a Aquila y Priscila, estaban establecidos en Roma. La referencia a que ellos arriesgaran sus vidas por Pablo posiblemente se refiere al motín que ocurrió en la ciudad de Éfeso, que está más adelante en Hechos capítulo 19, versículo 29 al 31, que ya lo vamos a ver. La mención de Aquila y Priscila aparece también en 2 de Timoteo 4:19, donde dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. No es que haya escrito mal Priscila, pero así aparece en la Biblia, pero se refiere a ella. Aparece aquí como Prisca. Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma a Timoteo, que estaba en ese momento en la ciudad de Éfeso. Parece entonces que Aquila y Priscila volvieron de Roma a Éfeso para vivir y ministrar nuevamente al final de la vida de Pablo. El último evento que vamos a ver se encuentra en Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9, donde se narra un poquito acerca del ministerio de Pablo en la sinagoga. Porque tal como en otras ciudades, el ministerio evangelístico de Pablo comenzó en la sinagoga, donde en este caso predicó por 3 meses. Pero muy luego fue obligado, debido a la persecución de los judíos no creyentes, a salir de ahí y establecer su grupo aparte. Bueno, obvio, ¿no es cierto? Los judíos no iban a querer que un cristiano estuviera predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. Como antes, esto de que Pablo tuviera que salir de la sinagoga no quiere decir que abandonara su ministerio de evangelizar a los judíos, sino que tuvo que realizar su actividad evangelizadora en otro lugar y además ministrar a los gentiles, a los judíos y a aquellos temerosos de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que les haya sido interesante y vamos a estar en contacto durante la próxima semana. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho, traten de compartir el Evangelio con sus amigos y estemos orando para que el Señor, sin duda, haga su voluntad a través de todo lo que está pasando. Padre Santo, ruego que usted bendiga a mis hermanos, permita que esta lección, por corta que sea de provecho, que podamos ir aprendiendo algunos detalles que son interesantes acerca del desarrollo del cristianismo en los primeros años y que podamos llenarnos del entusiasmo de estos primeros hermanos que llevaron la palabra a aquellos que no conocían
al Señor Jesucristo. Le pido su bendición para esta clase y también para aquellos que van a estar participando de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Espero que en esta oportunidad el audio pueda ir junto con las diapositivas. Que el Señor les bendiga.